Iglesia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast, un nuevo capítulo, un nuevo momento de poder intercambiar ideas, de conversar y también de dialogar de muchas ideas y aristas que dejaron la prédica. Hoy día nos acompaña nuestro pastor Gabriel, en el cual vamos a estar conversando. Pastor, si quiere ahí saludar. Bueno, un fin de semana extraño en el sentido de todo lo que significó, ¿no? Este temporal, no tener luz, ver si nos podíamos juntar o no. Tuvimos al Pato predicando, pero también estaba con hartos compromisos ahí, con su bebé recién nacido. Totalmente. Es como una semana diferente. Fue bien un movido. Paréntesis. Bien movido. Y bueno, me gusta un poco porque estamos entrando en estos 3 últimos profetas, no tan menores, donde creo que ellos estaban experimentando como caos un poco, así como volvieron y tenían que reconstruir y estaban las cosas en ruinas. Entonces tienen un aspecto como interesante de que cuando se te mueve un poco el piso, a pesar de que, gracias a Dios, muy poca gente afectada, a pesar de que me escribieron de la iglesia hermana de Libertad, que se les cayó un árbol y tuvieron que suspender el servicio de hoy. Entonces, es como que, es una semana como así como inestable. Totalmente. Un poco volátil. De hecho, lo conversamos mucho con Fernanda y después analizando acá en la iglesia. Hoy nos tocó servir con nuestro grupo de conexión, el mejor de toda la iglesia. Nada. Pero un agrado servir y todo. Y justo el sábado en la mañana, conversando con Fer, dijimos, justo nos toca servir y el peor fin de semana para el grupo de conexión que esté ahí, llegando a la iglesia, mucho que hacer por el temporal y todo, fue desafiante en muchos sentidos. Pero no, y a veces es fácil pensar en, no sé, ya hagamos solo un día, hagamos esto, pero al final tú ves que no sé, siempre llega mucha gente a pesar de. Es una bendición poder estar ahí como siendo un lugar también como de refugio. Como que el mundo se siente muy, muy loco en esto. De hecho, fue lindo pensar de que en medio de temporal, quizás cosas terribles pasando socialmente, puede llegar a un lugar seguro. Y como que es lindo sacar esa mentalidad de decir, pucha, está todo fome, mejor me quedo en la casa, porque, no sé, un sinfín de cosas que en algún punto pueden ser respetables y está bien, pero qué rico tener ese objetivo de decir, pucha, está pasando muchas cosas malas, voy a ir a la iglesia porque ahí puedo encontrar un punto de restauración y estar con presencia. Sí, de hecho la mayoría de las personas vinieron, o sea, sí, a full, la iglesia llena, mucha gente compartiendo, estuvo muy lindo. Bueno, entrando en tema, entrando en lo que fue la prédica de Patito, lo que fue ese nuevo profeta no tan menor, Ageo, me aborrecí el nombre, para no equivocarme. Qué interesante estuvo. Creo que dentro del mensaje hubieron puntos que reforzaban la idea de otros profetas, que estuvo muy bueno, y entre medio nos dejó grandes desafíos, grandes puntos en los cuales podemos aplicar en nuestra vida. Un profeta muy práctico en su mensaje. Claro, porque es cortito. Son 38 versículos y dividido en 4 mensajes. Y insisto que los tiempos como inestables a veces te hacen ir al grano. Sí. ¿Cachai? No, estuvo buenísimo y creo que mientras lo escuchaba, entre el gran paréntesis del fin de semana, podía entender y aplicar y decir, puedo aplicar esto de forma inmediata en mi vida, puedo reflexionar de forma inmediata en mi vida y puedo ir haciendo cambios en mi vida de forma inmediata sin tener una gran reflexión. Eso fue lo que me pasó un poco en el mensaje, que, bueno, Patito fue increíble y él tiene una forma de enseñanza muy buena, contando igual que él es profesor, de ahí se maneja. Entonces, sus temas fueron bien prácticos, bien al grano, puntos bien pauteados y pudimos experimentar este mensaje de una forma bien práctica. Y eso estuvo bueno. Y bueno, entrando en los temas. Sí, tenemos que recordarles a todos para el tema de como de situar el contexto histórico.
La semana pasada terminamos un poco con un último profeta menor preexilio. Entonces, eso Muy es buen importante. punto, sí, Porque muy importante. de ahí en adelante viene un tiempo difícil de 70 años en que están en Babilonia y no saben qué va a pasar. Entonces, esos 70 años, imagínate, es toda la vida de alguien diciendo, queríamos volver, queremos estar en casa, queremos, ¿cómo estará el templo? Todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, este superpoder que es Babilonia termina cayendo y emerge otro imperio, en este caso los persas, y ellos dan esta posibilidad de que los que quisieran volver, obviamente hay cartas de por medio, hay peticiones, hay gente, hay grandes líderes que Dios utiliza para este propósito, pero surge esta idea de poder volver. Entonces, en ese poder volver es súper interesante como no perder, como por qué esta carta es diferente. Ya no está hablando de el día del Señor, esto terrible que va a pasar, el hecho de que el templo iba a ser destruido. O sea, todo eso, esas como las cosas que los profetas anunciaban, se cumplieron. Y después, ahora estamos en esta parte, donde hay que estar pensando por qué Dios permitió que volvieran, cuál era el propósito de Dios. Y ahí se empiezan a extraviar. Y de hecho el primer punto es, llegaste, imagínate la bendición de poder volver a tu tierra, a tu patria, y sabes que tu misión era reconstruir el templo. Exacto. ¿Y ahí? Y ahí, ¿cuál fue la prioridad del pueblo en ese minuto? Es hacer otras cosas. Tu casa, ¿cachai? Totalmente. El segundo piso, el quincho, me imagino, todo ese sector importante. Ahora, volviendo al punto, qué relevante. O sea, yo lo escuchaba, conversábamos y decía, hay una prioridad clara. A veces Dios nos deja una prioridad clara en nuestra vida, entendemos la prioridad, sabemos dónde ir, pero aún así escogemos otras cosas. Nos distraemos con facilidad, somos muy ágiles en crear excusas para no hacer ciertas cosas. Muy ágiles para entorpecer nuestro propio camino y dejar de lado, y en este caso, dejar de lado lo que Dios quería para nuestra vida. Y ágiles en entorpecer nuestra propia vida. O sea, de ahí podemos sacar muchos temas, pero qué triste como nosotros nos perdemos, nos saboteamos nosotros mismos y nos perdemos en este camino. Sí. Yo ahora escuchándote pensaba, Dios pone un llamado sobre muchas personas. Sí. Y ese llamado, a veces estamos enfocados, lo llevamos adelante, otras veces lo postergamos por estar con una prioridad quizás dividida. Totalmente. Y otras veces, derechamente, lo olvidamos. Y yo creo que ese tercer punto, así como de olvidarlo completamente, es cuando nuestras vidas como que carecen de sentido y de propósito. Sí. O sea, como logré cosas, pero estoy súper como desilusionado con la vida, con todo, porque en realidad Dios quería que yo lo siguiera en esta aventura de la fe. Sí. Y yo terminé, porque, no sé, a veces cuando uno es joven dice ya, no sé, no voy a estudiar, por ejemplo, para servir a Dios. Somos jóvenes. Ya, bueno. No, a veces uno dice como no voy a estudiar. No, mira, es bueno estudiar, o sea, no es obligatorio, pero a veces uno esos años igual tenéis más energía, lo podía hacer, pero no perder de foco, ¿cierto? Dios me llamó. Entonces, incluso en la elección de una carrera profesional o técnica o lo que sea, tener en mente, Dios puso un llamado a mi vida. Totalmente. Entonces voy a elegir algo en el cual yo le puedo servir, ¿cachai? No, y bueno, soy fiel testigo de eso. Yo que experimenté esa etapa, pero en el mal sentido. O sea, salí del colegio, me puse a trabajar y estudiar para pagar mi estudio, pero yo ya venía congregándome y yo me dije, voy a estudiar y trabajar, no voy a tener tiempo para la iglesia, así que me retiro de todas mis responsabilidades y le doy foco a esto. Y claro, o sea, a la larga fue decisiones malas, no buenos caminos, y yo sentí, ahora en este punto, si analizo mi vida hacia atrás, un retraso total. Es como que tomé una ruta para otro lado versus el camino que tenía Dios para mi vida,
Y yo digo, pucha, si hubiera sido sabio en esos 4 años, hubiera tenido una evolución en mi vida muy potente. Y donde pude rectificar esa decisión fue cuando estaba trabajando, ya egresado, estaba trabajando horario de 78 horas diarias a la semana y un sinfín de cosas. Y se nos presenta el desafío de decir, oye, pueden estudiar mientras están trabajando. Y yo ya estaba empezando a incautar mi camino en la iglesia, ya estaba congregándome de nuevo, estaba aquí en la mejor iglesia de todo Chile. Y dije, y ahí fue donde hice un clic. Dije, ok, voy a seguir, estoy trabajando, voy a especializarme, pero no me voy a alejar de la iglesia. Y fue lo mismo que cuando empecé a estudiar. ¿Y qué pasó? Ahí hubo un camino de bendición totalmente, una progresión, un avance. Pude aplicar muchas cosas en la iglesia, pude ayudar en el reino. O sea, la perspectiva fue distinta. Y claro, la gran diferencia fue que dije, voy a estudiar y trabajar, no voy a poder, no voy a tener tiempo para la iglesia. Me autosaboteé versus esta nueva experiencia que dije, no, voy a dar el 200%, no porque quiero algo a cambio, sino que se me da la oportunidad de poder bendecir mi iglesia con lo que estoy haciendo, a pesar de que estoy trabajando y estudiando, que era lo mismo estudiar y trabajar. Y dije, wow. O sea, y cuando escuché eso, dije, o sea, conversando ahora, dije, qué lindo poder haber tomado esta decisión. Y esa decisión me llevó a avanzar aún más en mi camino espiritual y todo esto, versus este otro. Sí, y es bonito porque en el fondo tú en tu propia historia tenés 2 experiencias, claro, con 2 tomas de decisiones y con 2 productos finales. Exacto. Sí, podéis estar, de repente uno está cansado, uno está, ¿cierto? En algunos sentidos como, wow, como ha estado intenso. Exacto. Pero uno está súper feliz. Cuando uno busca primero el reino de Dios, Exacto. Es otra cosa. O sea, es como ves la bendición de Dios en tu familia, en la iglesia. La iglesia está en un tiempo lindo. Entonces, y igual tú o sea, las decisiones que tomaste te han permitido ser parte. Exacto. Entonces uno al final dice, ok, a veces uno tiene que ser estratégico, no dispongo de tantas horas, pero no me voy a desconectar. No voy a dejar de estar en un grupo de conexión. No voy a... incluso puedo co-liderar, porque a veces uno dice, ya no puedo liderar porque no me da el tiempo, pero bueno, puedo liderar junto con otra persona. Exacto. Entonces es súper importante el enfoque de decir, Dios me está pidiendo algo y tengo que hacer que esto calce dentro de mis horas semanales. Exacto. Y pasa mucho. O sea, cuando ya pensamos de que es una carga o algo extra, es porque ya estamos entendiéndolo todo mal. O sea, nuestra prioridad tiene que ser Dios ante todo. Es como que a mí me costó dar vuelta a la ecuación, en el sentido, Dios abarca todo versus Dios es parte de algo. Claro. Bueno, y el mensaje es como interesante porque el mensaje decía lo mismo. O sea, te podías esforzar y sin Dios en la ecuación y a veces termináis con nada. O sea, cansado, desgastado y es como que no cosechaste nada. Exacto. Y cuando él lo mismo lo hemos hablado ya varias veces, el tema de los diezmos, a veces como le creo al Señor y permito que desde ese lugar de obediencia Él pelea a favor mío, él me ayude, Él sea de bendición. Y eso es muy distinto a decir, Dios, tú no tienes mucho que ver acá, yo tengo que hacer mi camino y trata de bendecirme. ¿Sabes? Como que nos ponemos en el centro. Si llega la ayuda, bien, pero si no, bien también. Como que descarrilamos a Dios para otro lado y como que no lo hacemos prioridad. Y ahí estuvo buenísimo. En un momento, Patito menciona una pregunta que dice, ¿por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué estás viniendo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué estás haciendo? Y cuando tú mencionaste, claro, o sea, a veces podemos estar sirviendo, podemos estar acá, pero nuestras prioridades están por otro lado, nuestros puntos de enfoque están en otra situación. Venimos a la iglesia no por Dios, sino por conseguir otras cosas. Entonces ahí nos podemos descarrilar nosotros también y decir, perdemos el norte, por así decirlo. Perdemos la orientación de todo y nuestras prioridades principales se desinflan y se van para otro lado. Claro. Y bueno, en este caso ya no estaban reconstruyendo el templo, que era la razón que habían vuelto. Exacto. Entonces, qué triste llegar al fin de nuestra vida, pensando desde esa perspectiva, y decir, no hice nada para el reino de Dios, siendo que
Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios. Exacto. Y todo lo demás va a ser añadido a tu vida. Entonces es muy importante dar vuelta a esa ecuación y entenderla. Y esa fue la primera parte del mensaje. Claro. Como decíamos, hay 4 mensajes puntuales. El segundo ya, dijimos que íbamos a hablar menos. Sí, dijimos la vamos a hacer corta en el podcast, pero es imposible. El segundo mensaje ya tenía que ver con esta nostalgia de que a veces decimos, esto no va a ser tan bueno como lo que era antes. Y tienen esta visión de que el templo que se había construido 500 años antes, cuando tenían muchos recursos, mucha gente, muchos arquitectos, muchos artistas, ¿cierto? Así como artesanos, tenían todo. Entonces, a veces las personas, y todos podemos cometer este error, queremos que sea igual como era antes. Y Dios promete que las cosas, cuando las encaminamos según sus propósitos, y con su dirección y con su bendición, pueden ser aún mejores. Pueden ser aún mejores, pero no te confundas pensando que tiene que ser igual. Sí. Entonces... ahí, de hecho, recuerdo hace un tiempo que tú predicaste de este tema, hiciste en una de tus predicas, mencionaste esta idea que estuvo muy buena, y entre eso recuerdo, porque conversamos del tema después, intercambiamos ideas, no existía el podcast en ese entonces, pero... Fue el origen del podcast. Fue el origen del podcast. Pero recuerdo que me quedé mucho con una idea de que ¿por qué nosotros acudimos a lo anterior con esta nostalgia de decir esto era increíble, así era antes? De hecho, o sea, no lo desmiento, a mí me encantaba el culto cuando nos juntábamos atrás, había un cariño especial y todo, pero también digo, o sea, lo que hay ahora en la iglesia es increíble, o sea, 3 veces mejor de lo que había antes, pero aún así existe la nostalgia. Claro. Y yo pensaba en esa idea y decía, ¿por qué uno se devuelve? ¿O por qué uno se aferra a esa nostalgia? Y decía, claro, o sea, tú conoces la fórmula o conociste la fórmula para que eso fuera exitoso y no te quieres desanclar de esa idea. Como que yo decía, me da miedo o por miedo a lo desconocido en crear una nueva fórmula o ser parte de una nueva estructura para crear algo nuevo, sino que me aferro a lo que ya conozco y en lo desconocido me atemorizo y me cuesta avanzar. Sí. Entonces llegaba a esa conclusión y decía, wow, o sea, por miedo a no crear nuevas cosas, al miedo de no entrar en una nueva estrategia o algo, a tener miedo a que el resultado sea malo, mejor me quedo atrás y me aferro a lo que ya conozco. Exacto. Pero en eso nuevo hay una bendición y hay un respaldo de Dios y es lo que no asimilamos al principio. Y hay una invitación y hay una aventura. Exacto. Y hay un crecimiento. Sí, porque es fácil quedarse, pero quedarse muchas veces es, a la larga, es un sinónimo de retroceder, de no cumplir algo. De estancarse. De estancamiento. Brutal. Entonces, de hecho, hace un tiempo mencionaste, no sé si lo dijiste en la break, ¿no? Pero mostraste un gráfico de la curva como no es de aprendizaje, sino que la curva como de arriesgarse o del proceso que uno vive en estos pensamientos de querer emprender algo. Claro. Estuvo muy bueno. Ahí fue hace mucho tiempo. Sí, de hecho fue el primer Vive. Y la idea era como esta curva de, claro, el momento que estás en lo máximo y después empezás a bajar. Sí. Cuando empezás a bajar es donde tenés que volver a reimaginar y soñar. Y en ese reimaginar y soñar puedes saltar de nuevo y porque esto es en movimiento. Exacto. Esto es en movimiento y para nosotros, o sea, yo siempre estoy proponiendo que como que este no era el destino final. Lo que tenemos hoy no es el objetivo final. Es como... Ahora, este es el punto de partida. Sí. Como que de aquí para arriba, no porque nosotros seamos bacanes, porque estamos tratando de ser obedientes al Señor, tenemos una misión, la queremos llevar a cabo, entonces como, ya están haciendo un viaje o 2 al año, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para hacer 4? Claro. ¿Qué tenemos que hacer para hacer 8? Pero no es porque sabemos que en cada uno de esos viajes las vidas de las personas son impactadas, Totalmente. tanto los que van, que crecen, que se motivan, y en los lugares donde vamos, a hacer una bendición, a hacer una ayuda. Entonces, claro, es como no estancarnos del cómo era, sino que decir, soñar. Estamos acá, soñemos con lo nuevo,
pero o sea, no podemos olvidarnos como de que somos parte de algo muy especial. Sí, me dice algo muy especial y como lo mencionabas tú, un lugar seguro en medio de una semana de caos. Por último, ven a cargar tu celular. Claro, así como hay enchufes. hay un poco de agua. Exacto. ¿Cachai? Y de hecho fue heavy porque ayer llegó la luz, estábamos acá, y se cortó el agua. Y era como, ¿qué hacemos? O sea, ya, no, con fe. Sí. Y empezó a volver el agua y era como, ya, bacán. Porque yo no quería mandar otro mensaje así como, quizás no. Sí. No, era como, ya, habíamos dicho que no íbamos a juntar. Y bien. Bien, no, Sí. funcionaba, llegó la presión, de hecho en todo Maipú igual. Sí. Así que eso estuvo bueno. Bueno, esos fueron los dos mensajes Sí. primero. El tercero se ponía más heavy, era más porque hacía alusión a la ley levítica, Sí. que tenía que ver con las cosas puras o impuras. Entonces un sacerdote cuando tocaba algo, un animal muerto o algo muerto, la idea era que esto después se puede traspasar a las otras cosas que tú tocas porque no has hecho el ritual de limpiar y de lavar. Y ese mensaje igual Era interesante. es heavy, es súper... si lo miráis, es como que Dios te está diciendo como deja de jugar con cosas que son... que tú sabes que son anti-Dios, anti-reino de Dios, que contaminan tu mente, que contaminan tu vida. Porque eso de alguna manera lo arrastras a tu vida, lo traes a la iglesia. Entonces ellos estaban como jugando con estas cosas que sabían que eran inmundas, ¿cierto? Que no eran beneficiosas, pero las traigo a la reconstrucción de la iglesia, las traigo a mi vida espiritual. La arrastro conmigo. Claro. Qué potente igual, porque creo que en algún momento se conversó igual, pero me llama mucho la atención de que estas malas actitudes o estos pecados, uno cree que, cuando jugáis con esta idea, creéis que estáis en tu intimidad, que nadie me va a ver, nadie lo va a notar, pero más allá de que sí se nota, más allá de que Dios lo sabe, es algo que arrastráis, que se mueve contigo, que va donde tú estás. Y que fome también como saber que eso está malo, pero aún así jugáis a la tentación de entrar ahí, de jugar con eso, incluso, y lo encuentro a veces medio peligroso, de manipular la situación, como decir, oye, esto está malo, pero no es tan malo. Exacto. Y es como... Igual hay que tener cuidado con también no volvernos ultra religiosos, porque hay cosas que no están malas. Claro. Entonces, también en ese sentido, no decir como, nunca puedo divertirme, nunca puedo... No, es que hay cosas que son súper lindas, súper sanas, que son buenas, ¿cachai? Compartir con amigos, una buena mesa, un asado, ¿me entendéis? Como nosotros como cristianos no es que tenemos que decir no podemos hacer nada divertido, no podemos hacer nada, ¿cachai? No es así. Pero hay cosas que Dios nos dice, ese no es el camino. Tajante. Por ejemplo, temas de sexualidad. Dios nos propone un camino que es dentro de esta protección del pacto matrimonial. Entonces, eso es claro. Y eso debemos hacer caso a eso. Y claro, ahí podemos entrar en temas también de la pornografía, de lo que eso significa hasta en el mundo virtual. También es destructivo. Si tú ves la industria detrás, es súper denigrante, es súper heavy, ¿cachai? Entonces, lo pongo como un ejemplo porque no es que no podamos hacer cosas divertidas. Exacto. O sea, quizás tú te gustan las películas, te gusta cierto tipo de arte. Ok, hay un límite, esto no está mal, pero hay un momento donde digo, ya, esto contamina, esto es destructivo. ¿Cachai? No, totalmente. Y qué lindo igual entender un poco esa idea. O sea, como cristianos, creo yo, en modo social siempre hay una cierta reseña así cristianofome, y quizás ha sido un tema que todavía se conversa, aunque para nosotros ya pasó de moda, por así decirlo, pero está presente. Pero más que eso, yo creo que, y algo que conversamos un poquito, era en qué momento nosotros podemos adquirir esta especie de discernimiento para entender bien esto. Porque en su idea del mensaje y grandes puntos, el hecho de tener prioridades en nuestra vida, prioridades que son de bendición, de ser claros en eso, nos ayuda a tener este discernimiento de decir esto no, esto sí. Exacto.
Y también al momento de reconocer esto está mal, por ende tengo el valor y la fuerza de decir lo alejo de mi vida. Exacto. Y doy paso a que entren cosas que realmente son de bendición. Y lo hablábamos antes cuando estábamos aquí en la previa, pero a veces tenemos que, por un tiempo, decir, ¿sabes qué? No puedo juntarme con este grupo. Sí, eso Porque soy débil. Porque si voy a ese lugar, sé que termino haciendo las cosas que Dios me dice claramente que no debo hacer. Entonces, tú lo hablabas también a veces, retirarse, fortalecerse, no perder ese cariño, porque uno a las personas y a los amigos de toda la vida uno los quiere como personas. Claro. A veces me retiro, me alejo, me fortalezco y luego quizás voy en busca uno por uno. Sí, Y también hay otros, los invito a mi casa, que es otro terreno. Claro, y además que igual es chistoso, o sea, si uno lo piensa del otro lado, es como si tengo problemas de alcoholismo y quiero ayudar a mi amigo que es alcohólico, no puedo ir si estoy con problemas de alcoholismo y decirle, oye, ven, déjame ayudarte si estoy con el mismo problema. Claro. Entonces, no llegáis a ningún punto ahí. Pero bueno, avanzando o quizás casi cerrando ya con el podcast, porque, bueno, fue chistoso, dijimos que le íbamos a hacer rápido, no queremos extendernos en el tiempo, pero bueno, suelen suceder estas cosas. Para ir finalizando, en familia, el profeta nos deja desafíos muy puntuales. Ojalá puedan aprovechar en sus conversaciones con el grupo de conexión. Hubo un punto que no alcanzamos a tocar, que ya era el final, pero qué bueno que este punto final hay profetas que lo recalcan, ya lo hemos conversado anteriormente. La esperanza futura. La esperanza futura. Siempre cierran con esta invitación a que Dios está haciendo algo más grande, que es algo para todas las naciones, Exacto. que es algo que se cumple a través de Jesucristo. Y bueno, solo para cerrar, es interesante que Dios usa personas. Y en este caso, Zorobabel termina siendo un personaje que poco sabemos de él nosotros, pero hay unas líneas muy lindas escritas de él, porque él algo le conmovió en su corazón. De hacer esta reconstrucción del templo, de ser parte de algo. Y qué bacán, porque él fue fiel y lo cumplió y Dios lo usó. Sí. Y es bacán. Bueno, y podemos ir pimponeando entre el libro de Esdras y leerla en los contextos históricos, pero igual le hemos sacado el jugo a estos 38 versículos. Sí, no, bueno, de hecho, en el servicio ahí lo pueden revisar online cuando está dando los avisos, o sea, decía, seamos parte de lo que Dios está haciendo. Hay mucho que conversar. Se viene Vive. Ahí también vamos a poder ser parte de muchas cosas. Pero bueno, familia, un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por llegar a este punto, este minuto, que ahí no sé cuánto será, hora 20. No. Pero gracias por estar con nosotros. Ojalá puedan sacarle el jugo a este podcast, a sus conversaciones. Y bueno, que el diálogo continúe, que el aprendizaje igual continúe y vamos a estar acá continuando con más ideas. Eso, familia, nos vemos en el próximo podcast.